Hola, ¿cómo están? Un saludo para todos los que nos están viendo. El día de hoy estamos con Juan Carlos Hidalgo, experto investigador del Cato Institute en Washington, D.C. Y bueno, el día de hoy nos ha concedido unos minutitos para platicar sobre algunos temas de importancia y de relevancia para todos los jóvenes guanajuatenses, para todos ustedes. Y lo hacemos en el marco del Global Meeting de la Universidad de Celaya. Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, primero que nos cuentes un poquito sobre ti, para los que no te conocen tengan oportunidad de saber un poquito más de ti. Bueno, soy costarricense, tengo 37 años, nací en la zona norte del país, en un pueblo que se llama Ciudad Quesada. Estudié Relaciones Internacionales, con el agravante de que esta carrera es descrita muchas veces como un mar de conocimiento con 1 centímetro de profundidad. Es una carrera donde uno estudia diplomacia, historia, economía, derecho internacional, pero nunca se vuelve experto en estos temas, ¿verdad? Entonces, ese siempre ha sido un reto en mi carrera. Sin embargo, en el 2002 fui a hacer una pasantía de verano a Estados Unidos, a Washington. Ahí conocí a varias gente, pues, particularmente gente que trabaja en Cato Institute, y resulta que me terminé quedando trabajando ahí por un tiempo, por una temporada. Manejaba la página en español del instituto, no era un trabajo de investigación. Sin embargo, me sirvió para hacer contactos, conocer gente, aprender mucho de la cultura laboral de Estados Unidos, académicamente también aprender mucho. Y luego hice la maestría en Comercio y Política Internacional, y justo después empecé a trabajar en Cato otra vez, pero esta vez ya como analista, como investigador. Tengo ya casi 10 años, ya tengo 10 años de estar ahí. Uh-huh. Y bueno, mi labor es estudiar América Latina, ver qué es lo que ocurre en la región, hacer análisis, escribir artículos, hacer apariciones en prensa, describiendo las grandes tendencias de la región y cómo la libertad en todos sus aspectos, en el aspecto económico y político, hace de los países más prósperos, y cómo en América Latina deberíamos de seguir estos ejemplos. Perfecto, Juan Carlos. Y a ver, cuéntanos un poquito más. ¿Qué es el Cato Institute? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es su función para con Washington y para con la prensa en general? Bueno, el Cato Institute está cumpliendo 40 años este año. Es un think tank, es un instituto de políticas públicas. Lo que nosotros hacemos es análisis de todas las políticas que se implementan en Washington. Política tributaria, política de comercio, política fiscal, política laboral, política exterior. Tenemos gente, expertos ahí, que hacen análisis sobre esto. Y ustedes ven las noticias, ven que en Washington están ocurriendo muchas cosas. Discusión sobre la reforma de salud de Obama, claro. Discusión sobre las intervenciones militares de Estados Unidos, discusión sobre la renegociación de tratados de libre comercio, etc. Nosotros tenemos entonces especialistas en todos estos campos, publicando ensayos, publicando estudios, libros, haciendo conferencias, participando en medios de comunicación, explicando por qué la libertad en estos ámbitos, la libertad económica, la libertad política, la no intervención, son políticas que van a hacer a Estados Unidos un país más próspero, van a ser un país más viable en el futuro. Somos un think tank con una vocación ideológica. Hay otros institutos que no necesariamente son ideológicos. Nosotros somos liberales. Creemos que la libertad funciona a la hora de ser aplicada a las políticas públicas, y nuestra misión es demostrarlo. No mediante análisis ideológicos, sino mediante investigación objetiva, investigación empírica de que así es como funcionan las cosas. Muy bien, entonces, para los que no sepan un poquito, los think tanks son una práctica muy común en los Estados Unidos, ¿no? Que coadyuvan, como nos acabas de decir, a la construcción de políticas y al análisis de políticas públicas. ¿Cómo crees que este papel de los think tanks deba ser implementado en un país como México, ¿no? México todavía está en pañales en ese tipo de cosas. Los think tanks de México aún no son tantos y aún no son tan regionalizados como muchas veces en los Estados Unidos o en otras naciones. ¿Qué puede hacer México para tomar este papel de los think tanks? ¿Cuál puede ser la importancia o el aporte que le den a México? Sí, bueno, es un aporte importante porque revitaliza la discusión política. Actualmente mucha de la discusión que se da en nuestros países es entre políticos. Claro. Y las universidades juegan un papel también. Ellos producen investigación. Sin embargo, muchas veces las universidades han sido tomadas por sectores ideológicos, ¿verdad?, que producen investigación solo en una línea, claro, mayormente de izquierda. Entonces, muchos temas no se tratan o no se tratan de la manera adecuada. Entonces, en ese sentido,
los think tanks vienen a llenar ese vacío. En el caso de Estados Unidos, hay una larga tradición de think tanks, o sea, desde los años 50, 60 que se empiezan a crear estos institutos. El Código Tributario favorece la creación de think tanks porque las donaciones que usted hace a un think tank son descontables del impuesto de la renta. Wow. Y esto entonces favorece, por supuesto, la proliferación de estos institutos. Y hay de todos colores y sabores. Hay think tanks de izquierda, hay think tanks de derecha, hay think tanks especializados en una rama de política pública, hay think tanks especializados en una región. Es decir, es una muy buena oportunidad para que, por ejemplo, los jóvenes que ahora en México son mayoría, puedan involucrarse en política desde un punto de vista imparcial o desde un punto de vista que no sea precisamente el partidista. Exactamente. Mucha gente le tiene cierta distancia, ¿verdad? Le tiene cierto resquemor a la política y con buenas razones. Claro. Y la labor de los think tanks, por lo menos la labor del instituto nuestra, no es convencer a los políticos. Nuestra labor, por lo menos en el caso de Keito, es convencer a la opinión pública. Nosotros creemos de que la opinión pública es la que termina determinando las actitudes de los políticos hacia algo. Si la opinión pública está a favor de la apertura, los políticos van a promover apertura. Si están a favor de más impuestos, los políticos van a promover más impuestos. Entonces, nosotros le hablamos a la opinión pública. Es a ellos a quienes van dirigidos esas publicaciones, esos estudios, para tratar de convencer a la gente de que la próxima vez que vayan a votar exijan cambios en la dirección correcta. Okay. Y podemos ver ahorita los sucesos actuales que ha habido en cuanto a elecciones. Hubo elecciones en Estados Unidos el año pasado, actualmente son las elecciones en Francia, y viene ahorita las elecciones en México. Pero, ¿cuál es el papel de los jóvenes? La juventud tiene un rol significativo. Hablando de México, tenemos que los jóvenes es la mayoría en el país. ¿Cuál crees que es el rol o el papel que jueguen los jóvenes en las siguientes elecciones de 2018? Bueno, es interesante esa pregunta porque los jóvenes pueden ser un papel para bien o para mal. Claro, sí. Vemos que el 50% de los jóvenes en Francia votó por Le Pen o por Mélenchon. Sí. Los dos candidatos de extrema izquierda y extrema derecha. La juventud está dividida. Es una estadística que a mí me para el pelo. Vemos que los jóvenes, el abstencionismo de los jóvenes hizo que el Reino Unido votara por Brexit. Claro. Correcto. Bueno, y el abstencionismo de los jóvenes hizo que Donald Trump fuera presidente. También. Entonces, los jóvenes pueden jugar un papel positivo o pueden jugar un papel negativo. Lamentablemente, creo yo que la juventud se ve tentada por el canto de sirena del socialismo. Vemos que muchos jóvenes favorecen a un Estado redistribucionista, un Estado que regale cosas. Y por ejemplo, vemos en Chile, donde la juventud se ha tirado a las calles a exigir educación superior gratuita, donde se ha tirado en Estados Unidos, ahora lo vemos con el fenómeno de Bernie Sanders, ¿verdad? Donde un populista de izquierda que dice que la salud tiene que ser gratis, la educación tiene que ser gratis y todo, y los jóvenes son los que apoyan estas causas. Nosotros es interesante porque nosotros hace poco publicamos una investigación que demuestra que los jóvenes, conforme empiezan a tener trabajos y empiezan a pagar impuestos, se vuelven menos populistas. Empiezan a favorecer menos la redistribución. Es otro. Y eso pasó con la generación X, pasó con la generación Y, y ahora está pasando con los millennials. Los millennials, una vez que empiezan a trabajar, favorecen políticas más responsables. Al final de cuentas saben que las cosas no caen del cielo, que cuando el Estado da algo gratuitamente, eso alguien lo tiene que pagar. Entonces, mi mensaje es ese, o sea, para la juventud mexicana, no caigan en esas tentaciones populistas que vemos en otros países, principalmente populismos de izquierda como en Estados Unidos con Bernie Sanders, o populismos de derecha como Le Pen. Y lo otro es también que no reproduzcan los mismos pecados y los mismos errores de los antecesores. Y es lamentable porque yo veo, por ejemplo, que las juventudes de los partidos en mi país, en Costa Rica, que uno esperaría que los jóvenes vinieran con una actitud más honesta, con una actitud más transparente hacia la política, simplemente lo que vienen a hacer es a repetir los mismos pecados, los mismos vicios de sus antecesores. Los partidos políticos se convierten en escuelas de formación política, pero no es de formación política. De formación, claro. Entonces, eso sería mi mensaje para la juventud. Entonces, que la juventud tenga una actitud más honesta hacia la política y una actitud más realista, de que el Estado no es una máquina de regalar cosas y que eventualmente las cuentas se tienen que pagar. Como estudiante internacional, Juan Carlos, y ya para terminar esta entrevista, ¿qué nos podrías decir tú acerca de
la experiencia internacional, de estar en otro país, de trabajar en otro país, de conocer otros horizontes, de conocer más gente, ¿no? Porque ahorita nos hablabas de repetición de patrones, ¿no? Pero muchas veces es porque se vive lo mismo, ¿no? O sea, se vive siempre en el mismo lugar. ¿Cómo beneficiaría la experiencia internacional o a este aporte que tú nos das a hacer cosas distintas? Bueno, eso es fundamental y por dicha vivimos en un mundo cada vez más globalizado, donde cada vez tenemos más acceso a viajar y a conocer otros países y a ver cómo funcionan las cosas en otras latitudes. Claro. Esta mañana estuve en el colegio con estudiantes de segundo año de secundaria y les pregunté quiénes han estado fuera del país y la mayoría alzó la mano. Qué bueno. Ya a los 14 años. Mi primer viaje fue hasta los 15 años. Y yo les digo, mira, a su edad usted le pregunta a sus padres y probablemente la mitad hubieran alzado la mano y a los abuelos menos de la mitad, Sí, mucho menos de la mitad. Menos. Entonces, eso va a hacer que eventualmente nuestras sociedades en América Latina avancen más. El hecho de que podemos ver cómo funcionan las cosas en otros países, ver que el subdesarrollo en muchos aspectos no es una cuestión a la cual estamos condenados. Y yo esperaría que la juventud tenga esta actitud más aperturista, más globalizada hacia cómo funciona el mundo. Okay. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias a los muchachos, a los jóvenes guanajuatenses que nos están viendo. Esperen más entrevistas. Vamos a seguir trayendo entrevistas para ustedes con